Bueno, mis amados, vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Estamos trabajando, estamos procurando entender desde la óptica de las Escrituras el reino de los cielos. El reino de los cielos, y así se llama nuestra serie. Hemos avanzado un poco acerca de una gran verdad y es reconocer qué es el reino de Dios. Tener una visión clara de qué es el reino de Dios. Y el reino de Dios es la manifestación de la soberanía ilimitada y absoluta de Dios, que establece en el corazón del hombre que lo recibe y que lo reconoce día a día como Salvador y como Señor de su vida, en el presente y en el futuro eterno. Establece su obra, establece el proceso de la santificación, de la renovación y de restauración. En nuestro tema anterior, hace como 2 domingos atrás creo que es, hablamos un poco de lo que era el reino de Dios y se basa mucho, me llama mucho la atención porque hemos tomado Mateo para meditar un poco acerca de esa verdad que Mateo recalca en muchos capítulos, y es como a partir de las mismas inquietudes que tienen sus discípulos, el Señor usa también parábolas y usa mecanismos para darles a entender y darles claridad a sus seguidores de qué se trata el reino de los cielos. En efecto, en el primer tema, los discípulos le dicen al Señor que por qué él habla en parábolas. Y él les dice que exactamente es porque ellos pueden comprender más el resto de las personas. No van a comprender aunque estuviese claro para ellos porque no tienen el deseo ni la identidad con el reino de los cielos. Y dentro de lo que tratamos en el primer tema, hablamos por lo menos de algunas verdades específicas acerca del reino de los cielos. Así que solo los que se someten a su reino pueden ser enseñados, pueden ser transformados y pueden ser santificados. Solo los que se someten al reino de los cielos. Fue nuestra primera meditación. Avancemos, Emanuelito. La segunda es que el reino de Dios a cada uno le dará o le hará su justo juicio en el día que así sea señalado, porque así es el reino de los cielos. Recuerda que estuvimos mirando la parábola del trigo y la cizaña, estuvimos hablando de todas esas parábolas que se encontraban en el capítulo exactamente. ¿Cuál capítulo era? De Mateo. Muy bien. Así que también sacamos esta otra verdad, y es que el reino de Dios, aunque en el reino de Dios crezcan juntos el trigo y la cizaña, nunca, jamás la cizaña podrá pasar por trigo y engañar al dueño del cultivo. Y también hablamos de que el reino de Dios, en el reino de Dios, el poder del evangelio lo llena todo. Y tomamos en cuenta la verdad de la parábola de la levadura, como un poquitín de levadura pudo o puede atrapar o puede abarcar la extensión de toda la masa. Y también vimos que ningún bien terrenal compensa el reino de los cielos presente y futuro. Esas fueron verdades que extraímos del capítulo 13 de Mateo. La semana pasada abordamos entonces la siguiente espacio de lo que indica qué es el reino de los cielos. ¿Recuerda dónde estuvimos? Capítulo 18. Capítulo 18. Y el tema de esa semana es que el reino de los cielos es perdonar todo. Perdonar todo. Así que establecimos dentro de las verdades de esta parábola de los 2 deudores estas muy importantes y contundentes realidades para nosotros. 1, en el reino de Dios, la ley es ¿cuál es la ley en el reino de Dios? El perdón, muy bien. Y el que ha sido perdonado no debe olvidar que otros que necesitan ser perdonados también. Y
Vimos también que quien no cree en el perdón no se ha sometido al gobierno o al reinado de Dios. El que dice no, es que perdonar es muy difícil, está diciendo yo no puedo creer en que eso sea posible. Y entonces, si no logra creer en la ley del perdón, quiere decir que no se ha podido someter al gobierno del reino de Dios. En el reino de Dios, mis amados, no se debe olvidar que hemos sido perdonados, pero sí se debe olvidar que hemos sido agraviados. Eso es en el reino de Dios. Y así lo debemos entender. También llegamos a la conclusión que en el reino de Dios perdonar no es una opción, sino que perdonar es una condición para ser perdonados. Y en el reino de Dios, el que no perdona pierde todo. Y quien perdona debe hacerlo con todo el corazón. ¿Sí recordaron? ¿O estuvieron asombrados hoy? Es un recorderis y es como un repaso de lo que hemos venido trabajando acerca del reino de los cielos, acerca del reino de Dios. De hecho, creo que la semana pasada fue un tiempo de confrontación y de decisión. Amados, cada vez que venimos a la palabra del Señor, no solo necesitamos o no nos podemos quedar solo en ser confrontados, necesitamos ir a vivir la palabra del Señor. Confrontación es bueno, pero decisión y acción es lo que determina la realidad de los efectos de la palabra en nosotros. Hoy vamos a meditar, mis amados, entonces, en el capítulo 20 de Mateo. Venimos 13, 18, 20. Y en esos capítulos que hemos abordado, en cada uno de ellos, el Señor Jesús, de manera personal, particular, se tomó el tiempo para contestarle preguntas a sus discípulos, porque fueron sus discípulos los que dieron pie a estas parábolas. En la que vimos la semana pasada, Pedro le pregunta al Señor Jesús: Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor respondió a Pedro, a la pregunta de Pedro, y entonces respondió con la parábola de los 2 deudores. Bueno, como esto sigue en igual conexión, Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16. Y para poderlos poner en contexto, es necesario que estemos mirando un poquito. No vamos a leer todo el capítulo 19, pero el 19 es el que da la plataforma, otra vez, con una pregunta de Pedro. La semana pasada Pedro hace una pregunta y el Señor le responde, y le responde con plastilina, le responde con una parábola y le muestra exactamente la verdad del reino de los cielos. Bueno, ahora vuelve Pedro. Además de impulsivo, era como qué, preguntón. Dígale que está a su lado. Pedro preguntón. Pedro inquieto. Pedro quería conocer el reino de los cielos. Pedro sabía que no podía quedarse con algunas dudas. Pedro entonces le preguntó al mismo Señor qué era lo que se debía de hacer y cómo se vivía o cómo se establecía en el reino de los cielos cosas cotidianas. ¿Alguno ha sido alguna vez ofendido por alguien? ¿Usted alguna vez ha ofendido a alguien? Ya estamos aprendiendo. La semana pasada los amenes estaban como... Creo que llegamos a esa conclusión de que mientras estemos en esta humanidad y en esta carnalidad, es exactamente un riesgo latente que ofendamos y que seamos ofendidos. Pero en el reino de los cielos, ¿qué es lo que hay que hacer? Perdonar. Perdonar. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, esta semana vamos a mirar otra pregunta que le hace Pedro a nuestro Señor, y quiero que vayamos al capítulo 19 y vamos a leer exactamente desde el versículo 23 al 30 y luego sí nos introducimos
en la respuesta que le da nuestro Señor a la pregunta de Pedro respecto a qué es el reino de los cielos. Dice así, versículo 23 del capítulo 19. ¿Podemos leer juntos y en voz alta? Ok, vamos pues a la voz de tres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿De qué estaba hablando? De estar en el reino de los cielos. El joven rico le había preguntado: ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios mío, para heredar o para tener acceso al reino de los cielos? Y entonces esa es la respuesta al joven rico cuando el Señor le dice que venda todo. Bueno, ahora a Pedro le surge también una pregunta a partir de esta declaración que el Señor le hace al joven rico. Dice entonces así: entonces respondiendo Pedro, ¿qué le dijo Pedro al Señor? He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera, escuche, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre, recibirá, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primero. Bueno, ahí el Señor le estaba dando una respuesta ahora a Pedro. Pedro quería saber si ellos ya lo habían dejado todo por él, ¿qué les iba a corresponder o qué iban a recibir ellos? Entonces, después de que el Señor le asegura la promesa, pero también le advierte de una sorpresa que puede ocurrir, entonces viene ahora y le traza por medio de una parábola lo que significa el reino de los cielos. Leemos el 20, los 16 versículos, por favor. Dice la palabra del Señor así. Capítulo 20, Manuelito, del mismo Mateo. Capítulo 20 de Mateo. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante. Vuelve y juega. ¿Cómo inicia la parábola? El reino de los cielos es semejante. Es así como yo se lo voy a relatar. Es bajo los lineamientos de este ejemplo que le voy a poner. Es bajo estos parámetros que se da el reino de los cielos. Mateo 20, Manuelito, por favor. Ok. Listo, vámonos leyendo hasta el versículo 16 sin interrumpir. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza. ¿Cómo estaban? Desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban como desocupados. ¿Y qué les dijo? ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?
Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis, ¿qué van a recibir? Lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿qué hicieron? Murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero darle a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. ¿Dónde habíamos leído esto? Anteriormente, ¿cierto? La misma expresión. Mis amados, en el reino de Dios todo es justo. Ese es el tema de hoy. Todo es justo. Todo es justo. Así es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso dice las Escrituras. Y en el reino de Dios todo es justo. Todo es justo. Así que en esta oportunidad, como ya les dije, nuestro Señor Jesucristo está respondiendo a una pregunta ¿de quién? De Pedro, donde está diciendo nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué pues recibiremos o qué pues tendremos? Así que Jesús le da la respuesta, pero junto con la respuesta y la confianza de que ellos que caminaban con él tenían un lugar especial en el reino de los cielos, también le da una expresión en el último versículo, que es el 30, y lo conecta con la palabra pero. Y es exactamente las sorpresas que definitivamente tiene el reino de Dios. El reino de Dios, mis amados, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, en el reino que no es como el reino de nosotros aquí en la tierra. El reino de los cielos, los primeros pueden ser últimos y los últimos pueden ser primeros. En nuestro concepto, ¿eso es justo aquí en la tierra? No. ¿Alguna vez has estado haciendo una fila? ¿Qué siente cuando llega alguien casi de último y tiene un amiguito casi de primero? Y se saludan con alegría y con gozo. Y le dice, y uno dice, ¿cierto? Así no es. En el reino de nosotros así no es. Pero en el reino de los cielos, el Señor se encarga de decir por 2 veces seguidas ante la pregunta de Pedro, Pedro, en el reino de los cielos hay sorpresa. Los primeros pueden ser últimos y los últimos pueden ser primeros. Así es el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos todo es. En el reino de los cielos todo es justo. Todo es justo. Todo es justo. Mis amados, el reino de los cielos rompe con las limitadas justicias humanas. El reino de los cielos tiene esa potestad de romper las limitadas justicias nuestras, porque finalmente la misma palabra dice que nuestras justicias no son más que trapos de ¿qué? De inmundicia. Así son nuestras justicias. Pero en el reino de los cielos, las justicias humanas limitadas son totalmente
rotas y transformadas por la perfección y la justicia de Dios. La parábola entonces ilustra exactamente la justicia del reino de los cielos. Lo que hemos leído es exactamente el establecimiento de la justicia del reino de Dios. Vamos a hablar un poco del contexto mismo de la parábola. La parábola está presentando un terreno que ha sido sembrado, que ha sido labrado y que tal vez para este tiempo están yo me imagino, no dice allí, pero me imagino que están en un tiempo determinante del cultivo o de la cosecha. Porque el dueño del terreno, el dueño de la vid, salió a buscar ¿qué? Obreros. ¿Necesitaba qué? Obreros. Así que yo quisiera saber cuántos de ustedes han trabajado de pronto en un cultivo. Yo no lo he hecho, no he tenido, pero me parecería hasta bueno. Yo tengo familia que trabaja en cultivos de arroz y de hecho mi madre estuvo y mi padre en estos días por allá y yo le dije, mamá, ¿y cómo van con los cultivos? Y me dijo, no han podido cultivar porque está muy costoso todo y no les da el precio para que ellos reciban beneficio. Entonces prefieren no sembrar. Tremendo eso, tremendo. ¿A cuánto les gusta el arroz? Mi familia cultiva arroz, pero no da, hermano. Así que vaya eliminando ese arroz también. Por allá se rió alguien que le hace falta como el arrocito. Amados míos, a ninguno le ha tocado que trabajar en un cultivo. Ok, tengo 2, 3, ¿no? Sí. Papa. ¿Sí? El hermano Yair, vea. Papa, maíz. Mis padres yo creo que café, caña. Ok. El trabajo, ¿cómo es? ¿Fácil o pesado? Demandante. ¿A la sombra o al sol? ¿Limpiecitos o suciecitos? Casi se siembra uno también allá, ¿no? Termina todo lleno de abono. Amados, ¿en algún momento de su trabajo usted ha trabajado más que otros de sus compañeros? ¿En algún momento de su trabajo pareciera que han reconocido y retribuido mejor el trabajo de otros que el suyo? Bueno, ese es este mundo en el que estamos, con limitadas justicias humanas, que se vuelven finalmente injusticias. Dígale que está a su lado, el reino de la tierra es injusto 100%. Y de una vez le digo, la próxima semana estaremos de elecciones, ¿no? Hermanos, vaya, voten. Ese es un principio que yo no puedo decirle que lo corrompa. Hágalo con responsabilidad. Pero acuérdese, no ponga su esperanza en este reino, ponga su esperanza en el reino de los cielos. El político le promete mucho y mañana no le cumple nada. Pero como estamos todavía en la tierra, hay que elegir gobernantes. Que Dios nos ayude para que no lo hagamos tan mal. Así que no olvide que desde aquí yo le digo, vote. No hacemos proselitismo político por nadie. Por nadie. Pero haga lo que debe hacer, haga lo suyo. Bueno, el tema de hoy de la parábola nos muestra la realidad de un propietario de una viña que es Jesús. Nos muestra una viña que es el reino de Dios, su plantío. Y nos muestra por lo menos 5 grupos de obreros. Unos que trabajaron 12 horas, unos que trabajaron 9 horas, unos que trabajaron 6 horas, unos que trabajaron 3 horas y unos que trabajaron 1 hora. Pero a todos, en general, se les pagó lo mismo. Escuchen lo que le voy a decir. A todos se les pagó lo justo. Porque el reino de los cielos no se trata de igualdad. El reino de los cielos se trata de ¿qué? De justicia. Y el Señor no estaba aplicando aquí para Pedro y para los que estaban escuchando
el principio de la igualdad, sino el principio del reino, que es justicia. Justicia. Entonces, para eso necesitamos ver exactamente la justicia del reino de los cielos sobre nosotros. Desde la verdad espiritual, desde la verdad aún física, desde la verdad del entorno mientras estemos en esta vida transitoria en la tierra. Y por lo menos quiero llevarlos a 6 expresiones de la justicia de Dios sobre nosotros aquí en la tierra. 1, todos somos obreros. Todos, sin excepción. No hay uno que no sea obrero. ¿Qué hizo el dueño de la obra? Salió una, otra y otra y otra vez a buscar ¿qué? Obreros. Y siempre lo que llevó, convidó a su viña no fueron pequeños emperadores, no fueron figuras públicas, no fueron influencers, no fueron, no. El dueño de la viña buscó ¿qué? Obreros. Obreros. Hermanos, todos sin excepción, los que hacemos parte del reino de los cielos, somos ¿qué? Obreros. Aquí, hermanos, las distinciones, los títulos, los estudios, las posiciones, el estatus socioeconómico, la edad, la belleza y todo lo demás, queda ¿por dónde? Por el suelo. Porque en el reino de Dios todos somos obreros. Todos, sin excepción alguna. Hermanos, en el reino de Dios no hay antigüedad que valga. En el reino justo de Dios no hay renombre, no hay apellido. El único que es reconocido es el Rey del reino de los cielos. Nadie más. Nadie más. Porque la verdad de la palabra del Señor, hermanos, es que el que quiere ser del reino de los cielos debe aprender a ser siervo. Y creo que el Señor Jesús nos dejó una muestra muy clara de lo que fue ser siervo. Juan capítulo 13, versículo 12 al 16, vamos a leer. Así que nosotros debemos entender que la justicia del reino de Dios sobre nosotros es que todos somos obreros del reino de Dios. Ninguno puede decir yo no, yo ya estoy en otro nivel, ya yo no estoy para esto. No, todos. Dice la palabra del Señor, dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. A propósito de esta verdad bíblica, estas palabras las expresó 100% nuestro Señor Jesucristo. Fue real, fue una cena totalmente real. Y frente al tema del lavamiento de los pies, escuche, hermano, si la palabra del Señor dice, así como yo les he hecho, ustedes deben hacerse los unos a los otros, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero hoy es casi herejía. Eso es doctrina. Eso se debe hacer. ¿Cómo se nota que no leemos en la Biblia? Ciertamente no nos vamos a lavar los pies. Porque no es nuestra cultura, porque no son nuestras costumbres, lo que quieran decir de la Biblia, porque así hablan de la Biblia. Pero hermanos, la realidad está en que
Cristo murió por nosotros y fue ejemplo para nosotros de siervos, porque aquí nadie es más que nadie. El único que es más y soy, es Él. Pero nosotros solo somos obreros, siervos. Y cuando se habla de siervos, hermano, no se está hablando de un estatus. De hecho, en las Escrituras está bien claro de que habían unas posiciones en la servidumbre. Bueno, en el Señor nosotros somos de los siervos más rasos, porque hay otros servidores en el reino de los cielos y son sus ángeles. Amados, la justicia del reino de los cielos para nosotros es que todos somos obreros. El Señor no tiene formas diferentes de mirar a nadie. Y eso se llama justicia. Justicia. Yo no sé si usted se siente un poco tímido, un poco retraído, un poco como incapaz de hacer algo en el reino de los cielos porque usted no estudió, porque usted no tiene títulos, porque hay hermanos que tienen carro, porque otros esto, porque hermano, déjeme decirle que la justicia del reino de los cielos es que todos aquí somos obreros. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Segunda verdad acerca de la justicia de Dios en cuanto al reino para nosotros. Todos necesitamos ser llamados y elegidos. Salmos capítulo 65, versículo 4 al 6. Lo que hace el dueño de la viña, dice que salió muy temprano en la mañana y llamó a los que estaban. Y así sucesivamente salió 4 veces más y llamó, eligió a los que estaban. Y dice la palabra del Señor así en el Salmo: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten ¿dónde? En tus atrios, y seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Hermanos, en la justicia del reino de los cielos sobre nosotros, todos necesitamos ser llamados y elegidos. Y él se encargó de hacernos saber al terminar la parábola. Dice que muchos son ¿qué? Los llamados, pero pocos son los escogidos, porque es muy probable que la sorpresa es que los primeros sean últimos y los últimos sean primeros. No sé si usted está conectado con esa fuerte verdad. Eso se llama justicia. Justicia. Tercero, y tal vez voy a dejarles la cita que pueden confirmar en el punto anterior, Juan, capítulo 6, versículo 65. La verdad de ser llamados y escogidos es que ninguno de nosotros puede acceder al Padre si no es porque Él mismo nos atrae. Eso dice Juan capítulo 6, versículo 65. Por eso es que es la justicia de Dios sobre nosotros. En la justicia de Dios, tercero, todos estamos bajo el mismo señorío y bajo la misma forma de gobierno. Ese gobierno indica que necesitamos someternos, sujetarnos, rendirnos en fe y en obediencia a nuestro Señor. ¿Cuándo? Desde siempre ha sido así. El reino de los cielos tiene su gobierno, su autoridad. Y desde siempre y para siempre se va a ejercer la autoridad del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20 dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos
muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso se llama justicia. Justicia. Pero también, mis amados, la verdad es que todos necesitamos ser mirados con la misma misericordia. Todos necesitamos ser mirados con la misma misericordia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, o puede darme Mateo 25, 21 al 23, el que esté más disponible a su mano, Emanuelito. Mateo 25, 21 al 23, y luego Primera Corintios 15, 58, como lo quieras. Listo, leamos por favor. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sigamos. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Aquí lo que se está evidenciando es la misericordia de Dios sobre sus siervos. Él les encargó, les entregó unas tareas, les entregó unos dones, les entregó unas capacidades, les entregó unas encomiendas y ellos hicieron que eso que les había entregado floreciera o se multiplicara. Y la misericordia de Dios los miró y les trató de manera extensa, amplia, y a los 2 les dio el mismo trato de misericordia, de extensión de su amor y de su fidelidad. Primera Corintios capítulo 15, versículo 58. Dijo, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es ni será nunca en vano que usted y yo nos dediquemos al servicio de la obra del Señor. Repasemos cómo es que se practica la justicia de Dios del reino sobre nosotros. Lo primero, todos somos obreros. Lo segundo, todos necesitamos ser llamados y elegidos. Tercero, todos estamos bajo el mismo señorío. Cuarto, todos dependemos del mismo reino. Y quinto, todos necesitamos ser mirados con misericordia. Y por último, todos recibiremos justa recompensa. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Y es necesario que nosotros observemos que hay recompensa para todos. Y la recompensa es 100% justa. No es injusta. Hermanos, la recompensa para todos es justa. Nunca es injusta. ¿Qué necesitan? Lo que decía el punto. El punto decía, todos recibiremos justa recompensa. Todos recibiremos justa recompensa. ¿A cuánto les gusta que todos seamos recompensados? Bueno, vamos a mirar cómo dice las Escrituras. Pero lo que sí es cierto es que el reino de los cielos es justo. Y en el reino la manifestación de la justicia se da para todos, sin excepción alguna. Miren lo que dice las Escrituras. En Gálatas capítulo 6. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Va a haber una recompensa justa. Si el cultivo, la siembra que se hace es para la carne, la recompensa va a ser justa. ¿Qué es lo que se recoge? Muerte, destrucción eterna. Pero si se siembra para el Espíritu, en el Espíritu, ¿qué se cosecha? Vida y vida eterna. ¿Es justa la recompensa para cualquiera de las dos formas? Justa. Porque el reino de los cielos es justo. Es todo justo. Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 12. Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 12. Leamos juntos, por favor. A la voz de tres. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis como perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, las justicias que nosotros hagamos van a ser obviamente tenidas en cuenta. Pero en el libro de Ezequiel, el Señor le indicó al profeta por lo menos en 2 ocasiones de que ejecutara su trabajo de atalaya. Y en ellas el profeta recibe la indicación de parte de Dios que el que no escucha las indicaciones y se aparta de el Señor, del reino, del justo reino de Dios, sus justicias pasadas no le serán tomadas en cuenta. Y lo acabamos de leer entonces en Hebreos, que lo que se necesita hacer es vivir en justicia aún. ¿Y vivir en justicia hasta cuándo? Hasta el fin. Las justicias pasadas no servirán para conseguir de pronto la recompensa anhelada, sino que necesitamos caminar en el Señor en fidelidad, reconociendo su justicia, reconociendo su reino en nosotros, en nuestro día a día. Hermanos, en el reino de los cielos no hay favoritos ni preferidos, hay redimidos. Hay redimidos, hermanos, no hay favoritos, no hay preferidos en el reino de los cielos, porque entonces el reino de los cielos dejaría de ser justo. Y nunca, nunca, nunca el reino de los cielos carecerá de justicia. Jamás, jamás. El carácter entonces y autoridad del reino de los cielos o gobierno de Dios. Ya vemos cómo Él nos muestra su justicia. Ahora miremos el carácter de Dios en su justo reino. Primero, el reino solo tiene un dueño. Y si usted estuvo pendiente de la lectura, ¿cuántas veces Él dijo mi viña, la viña, viña, viña? Él la mencionó 5 veces en el texto, porque en el reino de Dios solo hay un dueño y Él se encarga de afirmarlo y reafirmarlo todo
el tiempo. Por eso Él se centró a enseñarle a sus discípulos: el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos se ha acercado. Porque el Señor sí reconoce su reino, su autoridad, su gobierno, y no lo pierde de vista. En esta parábola queda claro que solo había un dueño. Segunda realidad del carácter de Dios en el reino de los cielos: el dueño del reino hace como quiere. En el reino de los cielos, el dueño hace como quiere. ¿Cómo le contestó al que le pareció injusto el pago que ya había acordado? ¿Cómo le respondió? ¿Acaso alguien me va a impedir que yo le dé al postrero lo que yo quiero o de lo mío? ¿Qué está diciendo el dueño del cultivo? Discúlpame. En este cultivo, en este reino, el rey o el dueño del reino hace como quiere. Y yo quiero darle al postrero igual. Justo. Con justicia. Igual que lo hice con usted. Versículo 14 y 15 de la parábola que leímos. Y en este reino, hermanos, el reinado de Dios es 100% justo. No hay sombra de injusticia en Dios. Romanos capítulo 9, versículo 14 al 16. Así es el carácter del dueño del reino de los cielos. Así es el carácter de Dios. Solo Él es el dueño. Solo Él como dueño hace como quiere. Y el reino de nuestro Señor es 100% justo. Muy justo. Romanos capítulo 9, versículo 14 al 16. Yo creo que estoy agarrando hoy a Manuel como fuera de serie, Manuelito. O lo estoy acosando mucho, Manuelito. Tiene que contarme cómo es que lo estoy haciendo. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así es el carácter de Dios. No es del que tenga el título, no es del que esté en el momento, no es del que tenga la fama, no es del que tenga esto. Hermanos, es del que Dios tuvo misericordia. Y bien lindo, porque en lo que vimos cómo se establece la justicia de Dios sobre nosotros, es que todos necesitamos ser mirados con misericordia. Y el Señor sabe mirar con misericordia a todo el que Él quiere. No tenemos que correr, no tenemos que hacer más. Es más, nunca podríamos alcanzarlo por nuestras fuerzas, pero por Él mismo, por su justo gobierno, por su misericordia tan extendida, Él nos mira así todos los días de nuestra vida, porque la misma palabra dice que nuevas son sus misericordias cada día. Mis amados, el carácter del gobierno de Dios es que en ese reino siempre hay mucho trabajo y Él no admite desocupe. Él no admite el desocupe. Él quiere que usted y yo estemos ocupados en su reino, ocupados en su viña, ocupados en su mies. Hermano mío, hermana mía, en el reino de los cielos siempre hay mucho que hacer. ¿Qué está haciendo usted?
¿Usted que cree que el Señor no ha salido a llamarlo, a buscarlo, para que además de que usted camine en pos de Él, usted también haga parte de sus obreros en el reino de Dios? No nos llamó para sentarnos y para consentirnos el dueño de la viña, porque así, recuerde que Él dijo, así es el reino de Dios, así es el reino de los cielos, como un hombre, padre de familia, que va a buscar obreros para que trabajen en su viña. Hermanos, nuestro Señor es el padre de familia que ha venido, nos ha llamado, nos ha buscado para que seamos sus obreros. Porque en el reino de los cielos, mis amados, siempre hay mucho trabajo. No podemos estar ni ociosos, ni perezosos, ni distraídos, ni embolatados, ni envueltos. Porque dice la palabra que ninguno que milita se enreda en las cosas de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó. Hermanos, en la autoridad del gobierno de Dios, Él tiene mucho en que nosotros nos podamos ocupar. De paso, ayúdeme ahí con el hermano que tiene al lado, diga al hermano, todos somos obreros. Y usted no puede estar desocupado. No, usted no puede ser el desocupado. No, ¿cuántas veces el Señor salió y buscó gente? Buscó 4 veces más, o sea que tuvo 5 clases de trabajadores. Los que trabajaron la jornada completa, un pedazo de la jornada, otro pedazo y 1 hora de la jornada. Pero todos, ¿qué hicieron? Uy, hermano, todos trabajaron. Todos, hermanos, sin excepción alguna. Todos los que fueron llamados, todos los que fueron buscados, todos los que fueron atraídos por el dueño de la mies o la viña, todos trabajaron. Pregúntele otra vez al que está a su lado, ¿qué está haciendo en el reino de Dios? ¿Qué estamos haciendo en el reino de Dios? Ciertamente somos un cuerpo y no todos cumplimos las mismas funciones. Ciertamente unos trabajan en esta área, otros en otra, pero hay que trabajar. No estoy haciéndole propaganda a nadie, pero alguien dijo trabajar y trabajar. Que el problema de Colombia era que descansábamos mucho. Amados, en serio, en el reino de Dios, el carácter y la autoridad del dueño del reino es que Él tiene trabajo para todos. Por favor, no transcurra más tiempo sin ser productivo. El Señor les dijo a los que no habían trabajado a mediodía, y ustedes que están haciendo ahí, vamos, trabajen. Y luego a los que les faltaba 1 hora para que se agotara la jornada laboral, dijo, ¿y ustedes qué? ¿Cómo han pasado todo el día sin hacer nada? Él pudo haber dicho, ¿ya qué? Terminen mal. No, él dijo, no vengan, 1 hora, pero trabajen. Ay, pastora, yo ya estoy tan abuela para ponerme a trabajar. Trabaje la hora que le falta. Ay, pastora, yo estoy muy niño, muy jovencito, yo lo que necesito es divertirme. Ajá, trabaje en la hora del Señor. Ay, pastora, no me he casado. Pues mientras se casa, trabaje. Para que cuando se case, sepa cómo es trabajar para el Señor con esposo o esposa. Tal vez hubiera dicho, uy, no, mejor no hubiera. No, el matrimonio es una bendición del cielo. Es del reino de los cielos. Amados, hay mucho que hacer en la obra del Señor. Deje de estar pensando para después. Recuerda que en Hebreos estamos viendo que en el Señor, en el reino del Señor es hoy. El mañana es de este mundo, de la carne y del maligno. Deje para mañana eso. Cuando esté más maduro, cuando ya no le vaya a fallar al Señor, cuando ya haya quemado todas las etapas de su vida, cuando ya se pensione, cuando ya, no, hermano. Ahí
Amados, en el carácter y autoridad del reino de Dios, la cosecha es abundante. Y pareciera redundante, mucho trabajo y luego que la cosecha es abundante. No, hermanos, son dos cosas muy, pero muy necesarias y caminan de la mano. Como es el trabajo, la siembra, como se siembra para paz, como se siembra para justicia, así mismo luego viene una gran cosecha. Hermanos, además de comprar las sillas para cambiarlas, hay que cambiar, vamos a comprar sillas porque muchos van a venir a los pies del Señor, porque la iglesia ha trabajado, la iglesia está saliendo, la iglesia está buscando al Señor, y mientras la iglesia se mueve, el reino de Dios crece, crece en abundancia, crece, se multiplica. Amados, la palabra del Señor dice claramente, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo capítulo 9, 38 es la cita. Así que repasemos. El reino solo tiene un dueño y es Dios. El dueño del reino, que es Dios, hace como quiere. El reino de Dios es 100% justo y en el reino de Dios siempre hay mucho trabajo y no admite desocupe, y en el reino de Dios la cosecha es abundante. En el reino de Dios nada es igual al reino de los hombres. Hermanos, cuando dice que nada es nada, nada es igual. Romanos capítulo 14, versículo 17 al 19. De hecho, el Señor Jesús está haciendo un cuadro comparativo en cada una de las parábolas para que podamos establecer la profundidad de lo que es el reino de Dios, porque a veces lo tomamos muy a la ligera. Creemos que el reino de Dios es solo congregarme cada 8 días. No estoy diciendo que no vuelva, porque ahora es tan delicado todo lo que se dice. Pero no es suficiente, eso no es todo el reino de Dios. El reino de Dios no es solo venir a un ayuno, no, hermano, no estoy diciendo que no vuelva a ayunar, estoy diciendo que no es todo un ayuno, no es todo una u otra cosa. No, el reino de Dios es todo nuestro ser rendido a Él. Ese es el reino de Dios en nosotros. Romanos capítulo 14, versículo 17 al 19. Romanos 14, versículo 17 al 19. Romanos. Ok, gracias. Dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es probado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. En el reino de los hombres, en nuestra carnalidad, no es necesario ni contribuir para la paz y mucho menos la edificación. No son parámetros necesarios, es cualquier cosa. Entonces, hablamos como conecta con Hebreos esta semana, ¿cómo debe ser el hablar de los que son del reino de Dios? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, en el reino de los cielos, mis amados, nada es igual al reino de los hombres. Y séptimo, el reino de Dios o el reino justo de Dios no admite la queja
injusta y las aspiraciones y los cuestionamientos humanos. ¿Sabe que los que trabajaron desde las 6 de la mañana se creían con el derecho de quejarse? Muchos se quejan: desde que estoy siguiendo al Señor, todo se me ha puesto terrible. Cuando yo le servía y vivía en el mundo, uy, hermanos, así decía Israel cuando salió de Egipto. Cuando estábamos allá, que nos daban duro, que nos quitaron toda facilidad para el trabajo, sino que nos hicieron mucho más pesada las jornadas de trabajo. Pero cuando ellos ya estaban en el reino de Dios, dijeron: mejor estuviéramos en Egipto. Mejor allá estábamos, mejor comíamos, mejor disfrutábamos. No saben los grandes banquetes que nos dábamos, hasta el descanso de 1 hora de siesta después del almuerzo. Hermanos, los que trabajaron desde las 6 de la mañana se quejaron, y la queja fue injusta. ¿Por qué fue injusta? ¿Sabe por qué? Porque ya ellos habían recibido lo justo. A ellos el Señor le dijo: yo no le he agraviado nada a usted, yo no le he quitado nada, yo le di lo que pactamos. Y lo que pactaron fue un denario, y un denario cubría bien pago el día de trabajo. Así que el Señor no había cometido ningún tipo de injusticia con el que trabajó 12 horas. Ninguno. Pero a este punto Él estaba tratando a nuestro Señor como injusto. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque el versículo lo explica. ¿Cuál es la pretensión de este que trabajó las 12 horas cuando vio que al que trabajó 1 hora le dieron un denario? ¿Qué dijo? Uy, si ese que trabajó 1 hora le dieron el pago de un salario diario, yo he trabajado 12, ¿qué hizo de una vez aquí en el cálculo matemático? ¿Cuántos creyó él que iba a recibir? Estamos haciendo una idea, un imaginario. Yo me imagino que él dijo: 1 hora, un denario, 12 horas. Qué imaginario, ¿no? ¿Sabe qué significa eso? Pretensiones. Porque en el reino de los cielos, la autoridad de Dios no se deja ni cuestionar, ni admite tampoco queja alguna, ni nuestras propias pretensiones, mis amados. Porque en el reino de los cielos todo es conforme al carácter justo de Dios. Y por eso van a haber muchas sorpresas. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. En el reino de Dios ninguno es tratado con injusticia, hermano, pues en el reino de los cielos todo es justo, todo es justo. Y bueno, para que se vayan analizando un poco esas realidades de nuestra humanidad, que queremos cuestionar a Dios, que queremos poner a la altura de nuestras justicias a Dios, hay frases como estas que ojalá Dios usted no las vuelva a pronunciar, porque sería bajar la justicia de Dios a un reino tan injusto como el de nosotros. En el reino de los cielos o en el reino de Dios no se le dan sus peores batallas a sus mejores guerreros. ¿No es cierto? Porque sería el Señor ¿qué? Injusto. Sus batallas difíciles, déjeme decirle que con casi que el 90% de no sentir el temor, sus batallas difíciles y mis batallas difíciles obedecen mucho a que nosotros no estamos sometidos a la autoridad y el gobierno del reino de los cielos. Así de sencillo. No somos fieles.
no somos perseverantes. Nos cuesta vivir en obediencia y sujeción a Cristo Jesús. Y entonces tomamos decisiones todos los días ignorando la autoridad, el gobierno de Dios sobre nosotros. O dígame alguno acá, usted no mueve un pie sin que diga, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí hoy? Entonces sus peores batallas son por sus peores decisiones y mis peores decisiones. Aunque quiero decirle que en este mundo estamos y en este mundo batallamos contra todo lo que no es agradable a los ojos del Señor. Pero eso es una lucha contra nosotros mismos en su mayoría. El diablo no puede obligarlo a usted ni a mí a hacer cosas. Nosotros nos entregamos y proveemos todo el material, porque por eso la palabra del Señor dice, no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, dígale que está a su lado, en el reino de los cielos. No es cierto que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Saque eso es una falacia, porque Dios es justo. En el reino de Dios, Él no hace acepción de personas, porque Él a todos nos trata con gran misericordia. Y en el reino de Dios, solo Él es justo y verdadero. Nosotros no tenemos por nuestras propias formas y nuestros propios medios ni justicia ni verdad. Pero el reino de Dios sí establece sobre nosotros justicia y verdad. Póngase en pie, por favor, mi amado. Y en conclusión, si tuviéramos que analizar y sacar una conclusión de la parábola, en la parábola el dueño de la viña buscó por lo menos 5 obreros y les dio el trato que ya leímos. Unos trabajaron 12, otros trabajaron 6 horas, otros trabajaron 9 horas, otros 3, otro 1 hora. Pero a todos les dio un pago justo, porque así fue la voluntad del justo dueño de la viña. ¿De quién se trata? ¿De quién se trata? De acuerdo a esa parábola, ¿de quién se trata el reino de los cielos? ¿De usted y de mí o de Él? De Él. No se trata de lo que usted hace, de lo que usted dice, de lo que usted ha hecho, de lo que usted ha dado, de lo que usted ha aportado, de lo que... No, hermano, no se trata ni de usted ni de mí. Se trata solo de Él, solo de Él. El reino de los cielos, mis amados, es todo justo. El reino de los cielos es 100% justo. Así como el reino de los cielos todo es perdonar, el reino de los cielos todo es justo. Y Él en su justicia nos ha llamado, nos ha elegido. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a esperar la sorpresa? ¿O vamos a perseverar fieles al gobierno de Dios? Porque por 2 oportunidades también el Señor cierra su explicación con la verdad de que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Porque a veces nosotros creemos que se trata de nosotros y olvidamos vivir en justicia. Y el Señor pide solo que nosotros, en Miqueas capítulo, Emanuel, por favor, Miqueas capítulo 4, creo que es, versículo 3, si no estoy mal. Miqueas 6, 8. Mire lo que pide el Señor. Y con esto vamos a tomar la cena. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer
justicia. Hacer justicia. Integridad. Amar misericordia. El desarrollo del amor sin fingimiento, con capacidades de trascender a entregarnos a nosotros mismos si fuera necesario. Y humillarte ante tu Dios es sometimiento, dependencia, reconocimiento de la soberanía y de la autoridad de Dios. Oremos, mis amados. Roguémosle al Señor que nosotros podamos entender su voluntad y que al entender su voluntad nosotros podamos caminar. No se trata si estamos de primero o de último, se trata de que estemos dentro del reino de los cielos. Se trata de entender que Él es nuestro Señor y dueño.